aunque soy consciente de que es una expresión que he usado mucho en estas recientes homilías, porque es verdad, no puedo dejar de repetirla en esta ocasión también para comentar estos 8 primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y es que es de una densidad teológica, de una densidad evangélica, de una densidad cristológica, eclesiológica, espiritual extraordinaria. La frase la hemos escuchado muchísimas veces y nunca puede dejar de maravillarnos. De los muchos títulos o imágenes que se atribuye a Jesús, esta es una de las más queridas imágenes. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Podemos detenernos ahí. Yo soy la verdadera vid. La vid, como sabemos, es una planta, es un árbol, es un fruto que produce la uva y que producirá como consecuencia el vino, por lo tanto un símbolo tremendamente eucarístico. Y Él es la vid, Él es el árbol que da fruto. Mi Padre es el labrador, la tarea del labrador la conocemos, es el que va preparando la tierra, el que la riega, el que quita las malas hierbas, etc. Pero realiza una tarea muy importante. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca. Es decir, una de las tareas más importantes del labrador es podar la vid, de toda rama seca que no da fruto. Una buena pregunta para hacernos todos. Lo primero es, ¿yo estoy enraizado en Cristo? ¿Soy una rama viva que recibe la savia de la gracia santificante que brota del corazón de Cristo, que brota de su costado abierto, que brota de su espíritu, que brota de los sacramentos y de la palabra de Dios? Nosotros somos ramas vivas, enraizadas en Cristo, somos sarmientos que están profundamente incrustados en Cristo Jesús y que recibimos de Él la savia vivificante de su gracia, que es en definitiva vida eterna. Pero hay un aspecto dramático, que es que a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca mi Padre. Yo soy un sarmiento que da fruto. En estos momentos mi vida es fructuosa, sobrenaturalmente fructuosa. Estoy produciendo frutos de vida eterna, frutos para el reino de Dios. Y más importante quizá aún es cuando dice, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Mirad, esto tiene muchísimo, muchísimo calado de vida espiritual. El calado consiste en que hay que dejarse podar por Dios. San Juan de la Cruz dice palabras muy similares, muy semejantes, que algunas veces he citado. Por este camino, el camino de la santidad, el camino de la vida espiritual, por este camino se avanza más quitando que poniendo. Mirarnos muy bien qué nos sobra, en qué pecados caemos, qué apegos tenemos, qué apetitos desordenados, todo aquello que nos hace vivir en pecado o al menos en mediocridad. Es tiempo de dejarse podar, y siempre es el tiempo oportuno, el tiempo de la poda. Que no te dé miedo, que no me dé miedo dejarme podar por el Padre, que quite lo que tenga que quitar. Quítame lo que tengas que quitarme para que yo llegue al cielo. ¿Qué es lo que estorba en mi vida para ser santo? No te preocupes tanto por lo que tienes que hacer, preocúpate más de lo que te estorba, de lo que te sobra, de lo que te hace daño, de lo que es un peso innecesario, esas cargas innecesarias que llevamos sobre las espaldas del alma y que nos hacen el progreso en la vida espiritual tan pesado, tan lento, tan a trancas y barrancas. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Estamos dando fruto? Sí. Sin duda todos damos fruto, por lo menos no estaríamos escuchando esta homilía si no tuviéramos intención de dar algún fruto en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Ahora, si nos preguntaran, ¿tú podrías dar más fruto? Pues claro que sí, yo como sacerdote podría dar muchísimo más fruto. ¿De qué depende que yo dé más fruto? No de que haga más cosas, sino que me deje podar. Que el Padre pode en mí
todas esas ramas secas, toda esa hojarasca que no me permite crecer, que no me permite asociarme al misterio de la cruz. Y luego añade, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fijaros qué bonito, la palabra de Dios como fuente de purificación del alma. Cuanto más uno lee la Biblia, cuanto más uno escucha la palabra de Dios, cuanto más uno va a misa, recibe los sacramentos, cuanto más uno se acerca a la liturgia, cuanto más uno se sienta tranquilamente en su casa y abre la Biblia, uno está dejándose limpiar por la palabra de Dios. Y luego dice palabras que haríamos bien en acordarnos siempre. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pues que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él quiere decir sencillamente que seamos uno en Cristo Jesús. Permaneced en mí. Que toda nuestra vida, pase lo que pase, pasemos por los valles de tinieblas que pasemos, las dificultades, los obstáculos, las humillaciones, los desengaños, las tristezas, las enfermedades, los sinsabores de la vida, pero que nunca dejemos de permanecer en Cristo, como la roca, como el sarmiento incrustado en la vid. Y mirad, vuelve a decir, como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mirad, vosotros y yo no somos nada, ni valemos nada, ni tenemos valor ninguno. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Somos una pequeña cosita de nada incrustada en Cristo Jesús, como una ramita de esa vid frondosa y preciosa que es Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Qué maravilla entender así la vida cristiana. Por eso dice, de la misma manera que el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Que nos creamos de verdad, que Jesucristo lo es todo para nosotros, que yo le mire a los ojos a Jesús y le diga, Señor, tú lo eres todo para mí, tú eres lo más grande de mi vida, tú lo eres todo para mí, eres mi tesoro, por ti lo vendí todo, lo perdí todo. Yo siempre pienso, por ti he venido a vivir esta selva, por ti fui a aquellos desiertos, por ti caminé cañaverales, por ti cada uno tendrá que decir, Señor, si eres lo único que tengo, si eres mi único tesoro, si cuando yo me muera lo único que me voy a llevar debajo del brazo es haberte tenido a ti, que tú hayas sido mi amigo, que todo lo demás, hasta lo más querido y más sagrado, que todo se queda aquí en la tierra y que al final quedamos solos tú y yo, que al final solos tú y yo quedamos y nos marcharemos juntos. Sin mí no podéis hacer nada, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Al que permanece en mí, al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Qué triste es una persona en pecado mortal. Una persona en pecado mortal no es más que un sarmiento seco, una rama estéril que no sirve para nada, que la podan y se amontonan en un atillo y lo queman, lo tiran afuera. Hay tanta gente que está en la iglesia y que no es más que una rama seca, que cuando tú le dices, pero ¿usted ha hecho algo? ¿Su vida sirve para algo? ¿Usted se ha esforzado en algo? Y hay gente que tiene una partida de bautismo, que tiene un acta bautismal, una fe de bautismo, que tiene un papel que dice que está bautizado en la Iglesia Católica y nada más. Ese es su único vínculo. Al que no permanece en mí, lo tiran afuera. Y permanecer en Cristo no quiere decir hacer muchas cosas y ser muy activo y estar metido en 1000 líos y ser miembro de 15 comités de la parroquia. No. En eso no consiste. Hay mucha gente que está en 15 comités de la parroquia y no es más que una rama seca y estéril, un sarmiento que no da fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos.
Qué final tan bonito de este pasaje evangélico. Si permanecéis en mí, Señor, que yo siempre permanezca en ti, en tu abrazo, en tu regazo, en tu sagrado corazón, en tus benditas llagas, que tus palabras siempre permanezcan en mí. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Quien está enraizado en Cristo, su oración es infalible. Él la escucha, porque claro, es la oración de un miembro de la vid. ¿Y cómo el Padre no va a escuchar la oración del Hijo? En mi torpe voz, el Padre escucha la voz preciosa, la voz inconfundible de su Hijo Jesucristo. Y así, con nuestra pequeñez enraizada en la grandeza de Cristo, recibe gloria el Padre que está en los cielos.